Por primera vez en la historia moderna, un jefe de Estado en funciones ha sido depuesto por la fuerza por una potencia extranjera, en un acto que parece más una toma de control colonial del siglo XIX que diplomacia del siglo XXI, pero como inversor debes mirar más allá de los titulares. ¿Por qué justo ahora? ¿Se trataba esto verdaderamente de narcoterrorismo o es esta la jugada final en una partida de ajedrez global por las reservas de petróleo más grandes del mundo? Permanezcan con nosotros, porque en el día de hoy estaremos analizando en profundidad la caída de Maduro y lo que este nuevo orden mundial significa para la cotización del oro, la plata y el petróleo crudo. El ascenso y el declive del conductor de autobús. Para entender el final, debemos comprender el principio. Nicolás Maduro no provenía de la élite. Inició su carrera como chofer de autobús y líder sindical. Fue el sucesor elegido personalmente por el revolucionario socialista Hugo Chávez. Cuando Chávez murió en 2013, Maduro tomó el volante, pero el camino por delante se desmoronaba. Bajo su mandato, un país que se asentaba sobre una montaña de riqueza se convirtió en un cementerio de sueños. Venezuela sufrió un colapso económico tan severo que la inflación alcanzó un asombroso 1.7 millones% en 2018. Más de 7 millones de personas huyeron del país, creando una crisis migratoria que llegó hasta las puertas de Estados Unidos. Mientras la gente moría de hambre, EEUU afirma que Maduro mantuvo el poder al convertir el país en un narcoestado supuestamente liderado por el Cartel de los Soles, un grupo de oficiales militares de alto rango involucrados en el tráfico masivo de cocaína. ¿Cuál es el precio por su cabeza? Una enorme recompensa de $50 millones. ¿Por qué tiene que ser ahora? La verdadera razón de esta huelga. Estados Unidos justifica este ataque como una aplicación de la ley internacional contra un fugitivo criminal, pero seamos realistas. La elección del momento no es casualidad. Washington consideró que su política de sanciones había resultado un fracaso. Maduro se mantuvo en el poder y sus aliados se estaban acercando demasiado para su gusto. Venezuela se había convertido en un puesto estratégico para los rivales de Estados Unidos. Rusia aportó inteligencia militar, China concedió préstamos masivos para infraestructura e Irán enseñó a Maduro a eludir las sanciones de EEUU. Para Donald Trump, Venezuela no era solo un país, era una amenaza para la seguridad nacional ubicada justo en el patio trasero de América. Pero existe una razón mucho más grande y mucho más oscura. El Orego. El codiciado premio de los 303.000 millones de barriles. Este es el número que todo inversor debe memorizar, 303.000 millones de barriles. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo de todo el planeta, incluso más que Arabia Saudita. Durante muchos años, estas reservas estuvieron bloqueadas por las sanciones internacionales y la mala gestión socialista. Ahora, Estados Unidos ha anunciado que dirigirá el país por un periodo de transición. Trump ha declarado abiertamente que empresas estadounidenses entrarán, arreglarán la infraestructura y ganarán dinero. El manual del inversor: oro, plata y petróleo. ¿Qué significa esto para tu cartera? Cuando EEU elige un presidente, los mercados reaccionan primero y preguntan después. Esperen volatilidad a corto plazo en todos los ámbitos. 1. Petróleo crudo, el gran desplazamiento. Aunque la producción venezolana tardará un tiempo en aumentar, la mera perspectiva de que crudo pesado venezolano más económico entre al mercado es una verdadera pesadilla para las empresas petroleras canadienses. El petróleo venezolano es un sustituto directo del crudo pesado canadiense en las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos. Los expertos creen que es poco probable que los precios suban de forma significativa a corto plazo, a menos que la situación escale a una inestabilidad más generalizada o a la interrupción de infraestructuras energéticas críticas. Sin embargo, la crisis sí añade una prima de riesgo geopolítico, lo que aumenta la volatilidad a corto plazo. 2. El oro, el déficit de confianza. Aquí está la parte más contraintuitiva. Puede que veas una caída temporal, pero presta mucha atención a los bancos centrales. Este ataque es una señal muy clara para todo el mundo. El dólar estadounidense ya no es un activo neutral. Tras la incautación de activos rusos en 2022, esta medida probablemente acelerará el proceso de desdolarización. Los bancos centrales de los países BRICS, que incluyen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya no están realizando transacciones con oro. En su lugar, lo están acumulando como un activo de reserva neutral, buscando protegerse de posibles futuras sanciones impuestas por Estados Unidos. 3. Plata, la presión de la demanda industrial que aprieta el mercado. Preste mucha atención a la plata. El suministro ya se encuentra muy limitado. Dado que China impondrá restricciones a la exportación a partir del día 1 de enero, la plata se está transformando rápidamente en una necesidad industrial muy escasa. El caos geopolítico solo añade más leña a este fuego. Estamos ante una nueva era de riesgo.
Estados Unidos afirma que esto no es un acto de guerra, sino una transición que favorece el crecimiento. Planean desarmar a las milicias, asegurar los campos petroleros y finalmente celebrar nuevas elecciones. Pero la historia nos advierte, desde Irak hasta Afganistán, el cambio de régimen rara vez es sencillo o barato. Para los inversores, el mensaje es claro: la era de mercados neutrales ha terminado. Nos estamos moviendo hacia un mundo donde el nacionalismo de recursos y los activos sólidos como el oro y la plata son los únicos verdaderos refugios contra una política exterior estadounidense hiperagresiva. La captura de Maduro no es solo un titular, es un catalizador para un cambio global en cómo se controlan la energía y la riqueza. ¿Estás preparado para las consecuencias que se avecinan? Si quieres mantenerte a la vanguardia de estos importantes cambios geopolíticos, dale clic al botón de suscribirte y activa todas las notificaciones. El mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso. Asegúrate de que tu cartera pueda seguirle el ritmo.